Bueno, hay muchos problemas respiratorios, hay mucha gente que está con gripe, con tos. La verdad es que ha pegado fuerte, ¿no? El virus, y hay que ver cómo está trabajando las instituciones de salud. En las postas respiratorias, fundamentalmente. Vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Dale. Está Lisandra trabajando en vivo. Adelante. Así es, y en este caso llegamos hasta el Hospital San Martín, vamos a hablar, ayer incluso lo hablábamos, el aumento de casos de COVID, la vacunación, bueno, y llegamos hasta aquí, hasta este lugar, la posta respiratoria del hospital, para conocer cuál es la situación o qué es lo que se observa desde aquí. Y me encuentro con Mauro González, quien es director médico, también con Paz Sáenz, quien es coordinadora médica de la posta. Bueno, ¿han aumentado los casos de COVID? ¿Esto es así? ¿Qué es lo que se observa acá? Primero, muy buenos días, muchas gracias por su visita. Lo que podemos decir es lo siguiente, que la posta respiratoria actualmente está teniendo un promedio de 65 pacientes atendiéndose por día. Recordemos que son atenciones de 12 horas durante el día. Esos pacientes inicialmente teníamos de afecciones respiratorias un 30%, que detectamos que en los últimos 5 días empezamos a tener que, si bien el número de pacientes es el mismo, pero la patología pasó a ser 50% polivalente y 50% afecciones respiratorias. Hoy en día el testeo de COVID es diferente que cuando en plena pandemia, entonces los hisopados que se realizan no se realizan a todas las personas, sino realmente se realiza el hisopado a los pacientes que lo necesitan, que sean un paciente con factor de riesgo o que se van a internar. Esos hisopados aumentaron el número. Para que vos tengas idea, ayer se hicieron 17 hisopados, de los cuales los positivos fueron 3 nada más. Pero nosotros tenemos en la experiencia de trabajo de este sector que los aumentos de casos, ya sea de COVID, de gripe, de otros virus respiratorios, las consultas nosotros las tenemos a los 7 o 10 días empezamos a tener el aumento, porque las personas que vienen acá son las personas que están muy sintomáticas en realidad y que necesitan una atención y un tratamiento para los síntomas que están teniendo. ¿Qué nivel o qué es lo que observan en cuanto a la atención, ¿no?, de los que llegan acá que requieran internación o incluso si hay cuadros más graves que deriven en una terapia intensiva? Bueno, buen día, muchas gracias. Por lo general acá en la posta nosotros no atendemos gravedad, pacientes graves, el paciente que viene en ambulancia o el paciente que viene en camilla. Se atiende paciente que viene ambulatoriamente, por lo cual la consulta siempre es leve, es un cuadro leve, vía respiratoria leve u otra causa. Sí hacemos internaciones. Las internaciones actualmente en los últimos 6 días, en septiembre, comenzaron a aumentar, pero levemente, una internación por día de un cuadro respiratorio, una neumonía en un paciente mayor. Recordemos que acá en la posta el rango mayor etario de pacientes que se ven, que consultan, es entre 35 y 55, 60 años, no más que eso. Generalmente los pacientes que internamos son pacientes mayores de 65 años. Es poca la gente que consulta, gente mayor que consulta acá. Por lo cual es todo leve, mayoritariamente. Bueno, Mauro también hablaba del tema de los hisopados. ¿Qué se tiene en cuenta, además de que sea un paciente de riesgo, para si yo vengo me hisopen o no? Bueno, primero la edad. Segundo, el factor de riesgo, enfermedad o comorbilidad que el paciente tenga, ya sea insuficiencia cardíaca, obeso, EPOC, oncológico, inmunosuprimido por otra patología. Ese es el paciente que se hisopa y que además reúna los síntomas característicos: fiebre, odinofagia, tos, falta de aire, regular o mal estado general, digamos. Ahí se hisopa, digamos. Y al paciente que no se hisopa, ¿qué recomendación se le da? Digo, ¿se le vuelve a dar esa recomendación de aislamiento? No, primero que el aislamiento no existe más. El aislamiento existe para el paciente positivo, no existe más el aislamiento para el contacto estrecho. El paciente con un cuadro viral superior se interpreta como un cuadro viral, una gripe común. Cada uno ya sabe, digamos, la fiebre, antipiréticos, dolor de cuerpo, analgésicos, y a medida que van surgiendo sintomatologías se va tratando el síntoma o calmando el síntoma por la cual el paciente consultó, digamos.
Lo último, Mauro, más allá de los casos de COVID puntualmente, que es una de las patologías respiratorias, ¿cómo está el hospital en general en internación de virus respiratorios? La internación en general de virus respiratorio ha aumentado, pero muy poco por el momento. La capacidad del hospital, nunca tuvimos descenso en la cantidad de consultas, porque al ser un hospital polivalente, cuando descienden las consultas respiratorias, aumentan las consultas por otra patología, y a la vez, desde que hay un control de la pandemia, se empezó también a hacer cirugías programadas y a hacer todo lo que quedó retrasado. Entonces el hospital siempre está trabajando en un 90-95% y en momentos hasta en 100%. Las áreas críticas, que serían la guardia, la terapia intensiva, la unidad coronaria, también la posta respiratoria, uno lo llama área crítica porque es en donde día a día es donde se ven las consultas y los casos más graves. Siempre estamos trabajando en un 95 en 100%. Con colaboración, por supuesto, en la internación del Hospital La Baxada y también del Hospital Palma, que a nosotros lo consideramos como un eslabón más de nuestra institución, porque hay pacientes que por la gravedad y por la patología se pueden derivar a diferentes sectores, entonces se articula mucho desde la guardia, de la posta y desde los pisos, la derivación a esas instituciones que nos ayudan muchísimo. Muchísimas gracias a ambos. Y descomprimir también la situación, el tema de que haya posibilidad de internación en otros lugares. La situación entonces de las afecciones respiratorias aquí en el Hospital San Martín. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar del festival.